Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿Me indican si ya se ve? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues muy bien, vamos a empezar con esta breve exposición. Y bueno, a continuación les voy a presentar parte de la investigación de tipo transdisciplinario que estoy llevando a cabo actualmente acerca de las músicas populares latinoamericanas y del Caribe que surgieron o se consolidaron durante la primera mitad del siglo XX, mismas que continúan vigentes como elementos representativos de sus países. La exposición girará en torno a la explicación de cómo estoy llevando a cabo la construcción de una categoría transdisciplinaria que he denominado bohemiosfera, partiendo de la complejidad y la semiótica de la cultura. Bueno, en primera instancia hay que explicar por qué las músicas populares han sido denominadas líricas musicales. Esta categoría también es transdisciplinaria en cuanto se integra por la interrelación de planteamientos que provienen del campo de la música, la literatura y la antropología. Esta aclaración es necesaria porque no toda la música se canta, como bien sabemos. Cuestión de suma importancia porque a través de la oralidad, a través de la oralidad, el sonido instrumental refuerza su significancia e incluso adquiere nuevos sentidos. Y de la misma forma, la música puede reforzar o modificar el significado o sentido de una canción escrita. De ahí que no sean reductibles la una a la otra. Son dos lenguajes diferentes en una relación de interdependencia. Y bueno, esta es la definición, grosso modo, de lírica musical. Son productos artísticos que establecen continuidad entre dos lenguajes, una narrativa enunciada melodiosamente y una estructura musical, los cuales no son reductibles entre sí. Bueno, a continuación, en lo que respecta a la delimitación del objeto de estudio, se han elegido cuatro géneros lírico-musicales de entre la gran diversidad que conforma el universo de las músicas populares que surgieron a inicios del siglo XX en Latinoamérica. Esta elección se realizó tomando en cuenta sus interrelaciones y el hallazgo de elementos comunes que nos ayudan a constatar la existencia de una transculturalidad lírico-musical, que es lo que buscamos constatar, ¿no? Que hay esta interrelación entre estos géneros musicales. En primer lugar, tenemos a la ranchera mexicana desde la obra de José Alfredo Jiménez, eh, la cual fue el sustento analítico de la primera etapa de la investigación, esto durante la investigación de maestría. Eh, a partir de esto fue elegido el pasillo ecuatoriano, el vals criollo o vals peruano y el tango argentino a través de la obra de diferentes eh, compositores y bueno, esta figura de los intérpretes carismáticos, ¿no? Ahora bien, el enfoque transdisciplinario de esta investigación se sustenta en el diálogo entre propuestas teórico-metodológicas de diversos campos del conocimiento que son relevantes para abordar las músicas populares. Este diálogo se lleva a la práctica, por una parte, a través del análisis de las canciones, encontrando sus elementos constitutivos, y por la otra, lo que aquí vemos en las imágenes, es a través del análisis de las prácticas donde estas líricas musicales son apropiadas, reproducidas y reactualizadas por los sujetos de nuevas generaciones, en fiestas, ceremonias cívico-religiosas, conmemoraciones, rituales de paso como bodas, graduaciones, fiestas de fin de año y eventos internacionales como cierto tipo de festivales. En este caso, bueno, yo investigué durante la primera etapa el Festival Internacional José Alfredo Jiménez. Sin embargo, este tipo de festivales en torno a las líricas musicales se dan en todos los países. Precisamente en Colombia hay un festival muy importante que tiene relación directamente con el tango, ¿no? Lo saca de esta vertiente rioplatense y se lo apropia y lo lleva a Colombia. Bueno, la propuesta se articula por medio de un modelo transdisciplinario que conjunta los aportes de diversos campos, entre él el epistemológico, donde ubicamos la transdisciplinariedad con el trabajo de Basarab Nicolescu y la complejidad de Edgar Morin. El campo de la antropología, desde el cual integramos elementos para el estudio del ritual, métodos y técnicas etnográficas para registrar las prácticas de los géneros lírico-musicales en diferentes contextos, y, eh, y bueno, también desde la música con aportes de la etnomusicología, tanto teórico-metodológicos como técnicas para el registro de este tipo particular de objeto de estudio.
Y por supuesto, el campo de las ciencias del lenguaje, donde ubicamos la semiótica de la cultura, el análisis del discurso y los estudios de la oralidad, entre otros campos, ¿no? Como vemos el de la historia, el de la literatura y el de las neurociencias. Debido a que la categoría bohemiósfera implica la concepción de un conjunto, comenzaré abordando 3 principios de la complejidad en relación con las líricas musicales. Para esto, concibo su jerarquización en 3 niveles. Los géneros lírico-musicales, que se integran por obras lírico-musicales, en este caso las obras creadas por ciertos autores, y estas obras que se integran a su vez por una diversidad de composiciones. Ahora bien, al interior de cada uno de estos niveles se llevan a cabo diversas interrelaciones o diálogos entre elementos que regularmente son contradictorios, y esta contradicción es la que hace posible que se dé una autorreproducción dentro de estos conjuntos. Un ejemplo claro de esto es el tipo de canciones muy repetido, ¿no? En este tipo de líricas musicales, esta contradicción en las canciones entre pobreza y riqueza, ¿no? Pero también hay otras contradicciones como amor y odio, que son cosas que se presentan al mismo tiempo, ¿no? Y que nos remiten a cuestiones que se manejan como la saudade en Brasil, ¿no? Que es una emoción muy particular, ¿no? Y bueno, dentro de las obras ya como tal, pues se presentan también estas contradicciones y estas autogeneraciones, ¿no? Entre lo patriótico, por un lado, hay canciones que tocan temas muy patrióticos, muy románticas o sociales, ¿no? Y se van dando estas imbricaciones. Y bueno, ya dentro de los géneros musicales también se da esta dialógica entre las obras de los compositores, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, compositores de esta época muy distinguidos, bueno, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez y Tomás Méndez, ¿no? Y entre ellos, dentro del género se da esta dialógica porque cada uno tiene una concepción distinta de la realidad. Bueno, después tenemos la recursividad, que puede ser entendida cuando el producto es productor de aquello que lo produce, pero de una forma diferente cada vez. Es decir, no es un circuito cerrado, sino un bucle que va creciendo y va creciendo, ¿no? Por ejemplo, una canción se crea con base en ciertas condiciones y al ser producida, circulada y recibida por los sujetos, modifica en cierta forma dichas condiciones, dando paso a la generación de otro tipo de composiciones. Este tipo de composiciones no se da al momento precisamente, es como lo estamos viendo con las líricas musicales. Estos cambios pueden llevar mucho tiempo e incluso se pueden dar en contextos distintos, ¿no? Me viene a la mente ahorita un ejemplo que voy a presentar más adelante acerca de la canción El Vals Peruano que compuso Felipe Pinglo en 1920, que se llama El Plebeyo, y que adquirió una fuerza o un reconocimiento eh, muy relevante en México con la interpretación de Pedro Infante, ¿no? Que fue una de las canciones. Y bueno, fue trasladada de un contexto peruano, de un contexto social preciso, en esta lucha de los obreros contra la dictadura. Y bueno, después es retomada por Pedro Infante, es apropiada y retomada en la canción ranchera, ¿no? En este sentido, desde la transdisciplinariedad se comprende la realidad como una interrelación de diversas dimensiones o condiciones, como las vemos aquí, lo social, lo cultural, político, histórico, que constituyen a los sujetos. Eh, y bueno, también entre estas condiciones encontramos lo espiritual, lo económico, lo emocional, ¿no? Que es muy importante esta dimensión de lo emocional. Por eso en el modelo introduzco también el campo de la neurociencia, bueno, que tiene que ver también con la antropología de las emociones, y ahí se lleva un cruce transdisciplinario, perdón. Dimensiones que a través de los sujetos compositores son también constitutivas de las canciones, obras y géneros, las cuales, junto a otro tipo de productos, no únicamente la música, digo, la cultura es demasiado compleja, contribuyen a la constitución de su sociedad y, por tanto, de otros sujetos, transmitiéndose oralmente como memoria social, cultural, político e histórica. En lo que respecta a la hologramática, el tercer principio complejo a través del análisis de una parte, en este caso la canción, o los rituales también son una partícula de análisis, es posible acceder a la comprensión de un todo, porque este todo está constituido por el mismo cruce de dimensiones, las cuales se proyectan en la parte.
Es por eso que desde el análisis de las composiciones podemos dar cuenta de las condiciones culturales, políticas, históricas, etcétera, de una época, lo mismo desde el análisis de los rituales contemporáneos donde se reproducen estas líricas musicales, dando cuenta de su perpetuación y su actualización, ¿no? Este es el bucle que menciono, que constantemente se está llevando una reactualización y una reproducción, mientras las canciones se mantengan en la memoria y se sigan reproduciendo. En lo que respecta al aporte de la semiótica de la cultura, tomamos la categoría semiósfera propuesta por Yuri Lotman, que nos ayuda a entender cómo estas líricas musicales adquirieron dinamismo en relación con las condiciones socioculturales, histórico y políticas de su época, transitando de la periferia de sus culturas, es decir, desde los grupos marginales que las produjeron, hacia su núcleo, volviéndose elementos representativos de su identidad. Recordemos que estas músicas inicialmente fueron denostadas por las clases altas y después, incluso por decreto, se volvieron músicas nacionales, como ocurrió aquí en México con la ranchera y el mariachi, o también otro ejemplo que atañe, en este caso, al Caribe, que lo tenemos ahí medio olvidado, lo que ocurrió con el merengue en Santo Domingo durante la dictadura trujillista, ¿no? Que fue declarado una música nacional, pero por decreto, ¿no? En el interior de sus culturas, estas líricas musicales, que también pueden ser entendidas como textos en concordancia con la propuesta de Lotman, generaron interrelaciones propicias e hibridaciones que reforzaron su producción, circulación y recepción también por parte de los sujetos de otras culturas. Cuestión que también dio paso o nutrió la creación de géneros como la carrilera en Colombia o el sertanejo en Brasil, sin olvidar la confluencia que dio paso al denominado género rocolero que se dio mucho en esta parte andina, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos dos ejemplos, ¿no? de este tipo de hibridaciones. En México hay una particularidad que se dice que rescató a la propia música ranchera cuando estaba decayendo, que fue mezclar el bolero que viene de Cuba con la ranchera y adquirió otro matiz, este bolero ranchero que se llama, y bueno, revivió al género, ¿no? Igual como sucede aquí con un género, como explicaba hace un momento con lo de Pedro Infante, el vals tomado desde la producción peruana, que se mezcla con el ranchero y le da otro matiz, ¿no? Y lo dinamiza. De tal forma, esta propuesta de semiósfera, no. En este sentido, denominamos bohemiósfera a la categoría que representa dicho sistema lírico-musical transcultural latinoamericano y caribeño, considerando que las temáticas o motivos del tipo de composiciones que lo integran en distintas latitudes giran en torno a lo bohemio, un estilo de vida estereotípico de este tipo de compositores e intérpretes carismáticos, el noctambulismo, las cofradías, la debacle emocional, acordes con la definición otorgada por la Real Academia Española. Bueno, de tal forma, esta propuesta de semiósfera bohemia resulta de la aplicación de tres principios de la complejidad al análisis del objeto de estudio, pudiéndola comprender también como una unidad compleja, unitas multiplex, que es una categoría de Edgar Morin, o unidad diversa, ¿no? También es una contradicción que hace dialógica, constituida por una serie de textos de carácter no discreto que funcionan como mecanismos de transmisión de la memoria e interrelación con otras culturas, a través de los cuales se establecen procesos de traducción y producción de sentido. Aquí vemos también otra propuesta desde la semiótica de la cultura de Peter Torop, que tiene que ver, ¿no?, con esta otra relación que establece la bohemiosfera con otro tipo de esa misa, ¿no? Y que adquiere distintos sentidos conforme estos medios se actualizan. En el análisis de las líricas musicales es posible encontrar una gran diversidad de elementos que se repiten en distintos géneros, reafirmando la concepción de una identidad compleja transcultural. No obstante, llama particularmente nuestra atención la reproducción de arquetipos sociales de las clases bajas y su recurrencia en distintas latitudes, que a lo largo del tiempo, por medio de procesos de apropiación y traducción, se han transformado en elementos representativos de identidades nacionales, transclasistas y transgeneracionales. En este caso, bueno, es el migrante, el indígena, el avecindado en las ciudades, el paria, el obrero, pendenciero, pelao, el habitante del barrio,
o de los cinturones de miseria. Por último, a modo de ejemplo, presento 4 composiciones de 4 géneros lírico-musicales elegidos a través de las cuales podemos distinguir el paralelismo entre la reproducción de arquetipos, el hijo del pueblo, que es nacido en el barrio, como dice José Alfredo, el andariego que habiendo llegado a la ciudad añora el terruño natal, esta que es una composición colombiana, por cierto, que hizo famosa Olimpo Cárdenas como un pasillo, Olimpo Cárdenas y bueno, también la canta Julio Jaramillo. El plebeyo, la canción de que hablaba, que es compuesta por Felipe Pinglo y bueno, después es adoptada en México, que es el obrero, el habitante de los suburbios y bueno, que también es el hijo del pueblo, ¿no? Esto lo menciona 20 años antes de que lo dijera José Alfredo. Y la figura del inllera o del croto, migrante extranjero, pendenciero, muchas veces relacionado con los bajos fondos en Argentina. Y bueno, esta es la cuestión de las imágenes por derechos de autor y eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su Muchas atención. gracias. Profesora Dalia. Bueno, profesor Fermín, mientras la profesora Dalia se conecta, me pareció muy interesante el concepto de bohemiosfera, Uh -huh, eh, pero no me quedó claro el de mediasfera. uh -huh. Bueno, esta es una categoría que trabaja Peter Toro con respecto a una cuestión que trabaja acerca de la remediación y la transmedialidad, ¿no? Que precisamente es esta traducción que se hace entre textos, pero Ujú. desde la esfera de los medios, ¿no? Ah, ya, ya. Que puede ser entre soportes, no sé, un soporte, en este caso, ¿no? Un soporte físico, un disco, y se lleva una transmediación hacia un soporte digital como la música en Spotify. Y bueno, todo esto se maneja dentro de esta mediasfera. Bien, muchas gracias. No hay por qué. Profesora Dalia, nuevamente no la escuchamos. No, nada. Yo me atrevería a decir que es de pronto con el micrófono, con los audífonos, porque se siente cuando ella como que los mueve. Si no los usa, de pronto le va mejor. Bueno, también me parece muy interesante desde Lotman cómo se da ese traspaso de la periferia al centro y después cómo se impone, ¿no? Todos estos géneros. Sí, pues justamente esa es la particularidad, uno de los puntos fuertes en los que nos ayuda la semiótica desde este modelo transdisciplinario, ¿no? A entender precisamente cómo se da este tránsito, porque fueron músicas que surgen en la periferia cultural, que fueron denostadas, fueron dejadas ahí, bueno, pero también entendemos que en la periferia de las culturas es donde se da el mayor tránsito, ¿no? Entre textos, es Claro, una actividad muy intensa de traducciones y precisamente esto, cuando cambian las condiciones socioculturales, que tiene que ver ahí con ciertas cuestiones del análisis del discurso, bueno, pues se da este tránsito de la periferia cultural al núcleo y es cuando se vuelven núcleos de memoria, soportes de memoria de las mismas culturas. sí, todo ese dinamismo queda ahí representado. Sí. Bueno, profesora Dalia, no sé de qué manera la podamos ayudar. Profesora Dalia, ¿sigue ahí? Tal vez si se conecta desde el celular le vaya mejor. No, no, señora, nada. Bueno, esta sala está habilitada hasta las 10:45.
Entonces, no sé eh, si llegada esa hora se suspenda. Aló. Profesora Dalia, si intenta con el celular o si intenta quitándose los audífonos y hablando directamente, tal vez le vaya mejor. No se escucha. Quizás tenga deshabilitada alguna función en el micrófono, por eso no se escucha. Sí. Se fue la profesora Dalia. Sí. ¿Ustedes se habían comunicado antes para la presentación de hoy? ¿Se habían puesto de Por acuerdo? llamada telefónica solamente. Si hubiéramos hecho alguna prueba antes de... Porque no sé si la profesora tenía pensado leer algún texto, podría enviarlo y yo lo leo. O tenía diapositivas. Tenía diapositivas, me comenté con ella, estaba trabajando precisamente en sus diapositivas. Bueno, esperemos a ver Sí. si... Bueno, voy a comunicarme con la asistencia técnica a ver qué pueden sugerir. Un momento. Sí, sí, sí. Me he conectado desde otra computadora. ¿Me escucha ahora? Sí. Maravilloso. Ahora sí, por supuesto. Bueno, Bienvenida. ¿sí? Sí, señora. Perfecto, perfecto. La escuchamos. Un minuto para cargar en esta computadora mi PowerPoint, se lo pido, ¿sí? Por favor. ¿Perdón? Un minuto para cargar el PowerPoint en esta computadora, ¿sí? Sí, sí, señora. Claro, por supuesto. Tranquila, tranquila. La escuchamos, la Gracias, qué esperamos. amable. Esto suele pasar. Estos inconvenientes que a veces como que se nos salen de las manos, pero estamos bien. Contratiempos técnicos. Ay, sí, sobre todo en esta congestión ahora Sí. virtual. A la orden del día, los contratiempos. Sí, sí, Ya sí. quise remover. Tengo que actualizarlo, si no va a seguir pasando. No olvídate, ¿no? Ya vas a pídelo. ¿Me permite compartir la pantalla? Sí, señora, puede hacerlo. Tiene habilitados los permisos. ¿Mm? Pareciera que no me mandó las Ah, posibilidades de compartir la pantalla. ahora aparece otra. Entonces, por favor, envíemelo acá por el chat y yo lo descargo. Como me conecté yo no tengo el permiso. Sí, no, porque es otra. Ya como que tendrías que enviarle tu dirección. Y ella te va a ir pasando las diapositivas. Aquí está. Sí.
Aquí va a aparecer la península. No importa, ¿cómo? Si la puedes pasar desde allá y que hable desde aquí. No. Que Manu se conecte. ¿Le enviado por correo? Está aquí, es esta. Solo ponla ya para que... Ajá, pero tengo que entrar. Bueno, Fernanda aparece como coanfitriona. No sé si intenta, a ver si puede compartir pantalla ahora. Ya está. ¿Ya la tenemos? Ya. Uy, Dile sí, que ya. si ya la ven. ¿Ya Ya la la ven? vemos. Sí, señora, ya. Perfecto. Gracias. Voy a No. minimizar aquí. No vas a ver nada. ¿Sí? Ya. Pues Bien. Voy a empezar. Discúlpenme, ayer estuve ensayando bastante y no sé qué ha pasado el día de hoy, pero voy a tratar de respirar muy hondo y calmarme para exponerles mi trabajo. En Sí, señora. Colombia, la palabra resistencia ha cobrado vigencia en los últimos meses. Podemos encontrar puertos resistencia que se han rebautizado con este nombre. Esto a raíz de que en abril de 2021, como la mayoría de ustedes saben, surgió un paro nacional a raíz de una reforma tributaria. De manera paralela al paro, empezaron a circular en las redes sociales videos, canciones, textos constitutivos de una semiósfera en el sentido lotmaniano. El paro nacional de Colombia responde a efectos económicos por la pandemia del COVID-19 que se agudizaron con estos. También amplios sectores de carácter heterogéneo de la sociedad. Fue amplia la afluencia de jóvenes y tampoco estuvo exento violencia nacional e internacional. ¿Por qué surge en Colombia este paro con estas características? Tiene 1.000 habitantes. Tiene un desempleo de 25.89 en el caso de los hombres, pero más alto en el de las mujeres. En Colombia el salario mínimo lo gana el 40% de la población y es de representa un 15.2%. 63% de los colombianos viven en condiciones de subsistencia. Todos estos datos son retomados del DANE, de la página oficial que se presentan en las estadísticas internacionales. Y el ingreso solidario también lo reciben 3 millones de personas y representa un 41.37 equivalentes en dólares. El paro se ha concentrado de manera particular en la ciudad de Cali, en esta región, porque ahí contamos con una población de 2.523.925 que mantienen un índice de pobreza que se elevó del 2019 al 2020. Quiero decir con esto que el paro y los mecanismos de resistencia que se han seguido, entre los que entra este conjunto de canciones, es una particularidad de Colombia y no podría repetirse en ningún otro lado del mundo con las características que este espacio te ha conferido. En el caso de los textos que estoy revisando, tratan de 6 canciones que bajé de las redes y que empezaron a circular al principio del paro. En estas puedo decir que de la semiósfera artística se desprende un texto formado por un conjunto de canciones y que este texto, en términos operativos, se puede definir como un dispositivo, como un conector, un mecanismo, un conjunto de relaciones
que explican que se trata de un colectivo y de una manifestación supraindividual de la cultura. También que este dispositivo responde al olvido cultural, qué se debe de olvidar y qué no se debe de olvidar. Es decir, qué está presente en las canciones y qué no está presente en las canciones. Que este dispositivo es un generador de sentido que da margen a que los receptores aprecien, definan, reconozcan de manera textual en términos históricos y culturales el contenido de estas, pero también que se trata de un dispositivo heterogéneo, políglota y polisémico, es decir, que es constituido por diferentes lenguajes y también adquiere diferentes significaciones en la relación que se establece entre los emisores y los receptores. Es un soporte de lo simbólico. En las peculiaridades del paro nacional de Colombia, ¿sí?, vamos a encontrar que responde a las formas de vivir y experimentar la política institucional y personal de los colombianos. Y que al difundirse por las redes sociales, da margen a una diversidad de interpretaciones, generación de propuestas, toma de decisiones y valoraciones también. Las manifestaciones artísticas y la resistencia dan pauta a que el artista se sienta, se adopte como un agente del cambio social, promueva la participación ciudadana, también genera arquetipos culturales y estéticos, reconocimiento de la función social del arte, la difusión en el espacio público a través de las redes sociales, visibilizan formas de expresión de la memoria e identidad. La primera canción que retomé se llama La Sentada y su autora es Isabel Ramírez, conocida como La Muchacha. En esta canción nosotros vamos a encontrar que ella dice que se encuentra quieta, relajada, cuando todo está alborotado, sucio, complicado, herido, desaparecido, enterrado. También la autora refiere problemas que afectan a una colectividad, se acusa por su inmovilidad y denuncia a los pájaros. Los pájaros es un término que los colombianos conocen muy bien, que se utilizó en la época de la violencia, correspondía más bien a los adeptos al área conservadurista, etc. Yo tenía aquí unos 20 segundos para que ustedes la oyeran. Estoy tan nerviosa, colegas, que no me atrevo a moverla porque tengo miedo de trabar el equipo. Entonces, no se las voy a poner, voy a continuar con las otras canciones. La segunda se denomina ¿Quién lo mató? Aquí tenemos el nombre del autor, también son de 2021, fue difundida o hecha, pero circuló en 2021 de manera paralela al paro. Ya en esta el protagonista se dirige a su madre para avisarle que no llegará, a la hora de la cena. Interroga en torno a la desaparición forzada, exige justicia. En la tercera, denominada El Grito, sobresale la interrogante: ¿para qué paro? Búsqueda del cambio, fin de la injusticia y la desigualdad. Nosotros somos, delimita la inclusión y la exclusión. Comparación metafórica con el agua que baja fuerte y limpia lo que causa daño. La cuarta, Yo voy a creer, acusa a la máxima autoridad del país por su avaricia. También de los sufrimientos que ocasiona. Exige responder si los señores de la autoridad experimentan peso de conciencia, y tiene un coro esta canción que enfatiza la esperanza. Yo voy a creer que mañana será un día mejor. En Resistente, el título es un sinónimo de duro, tenaz, invulnerable, y que explican la situación del país, la represión, derechos no vigentes. Se centra en la figura del presidente, paga por ganar fama, alimenta la pobreza, no responde a las madres de hijos ausentes,
ha traicionado al pueblo que lo eligió. Por último, un canto por Colombia de Marta Gómez cuenta una historia triste, gris, con sangre y dolor. Orfandad, niños que crecen sin ver a sus padres y madres que lloran por no poder abrazar a sus hijos. Canta por el joven que sueña para que se amedrente las penas y el odio. Almas con fuerza y dignidad es la propuesta de esta autora en esta canción. ¿Qué pasa con esto que les he contado? Pues que en ellas encuentro que hay mecanismos propios de las manifestaciones artísticas en estos textos. El primer mecanismo lo denominé autocrítica. Por ejemplo, recuerden ustedes a la sentada, todo tan paraco y yo aquí sentada. Hay mecanismos de represión en la que dicen cómo lo mataron a sangre fría y le tiraron 3 balazos. Una búsqueda de justicia. Los protagonistas están proponiendo que la gente sea quien propicie este mecanismo de justicia. Las vías de hecho se refieren a aquellas que ejerce la gente para presionar y obtener respuestas a sus demandas. Descalificación del oponente, ustedes han visto cómo en estas canciones se acusa, incluso se le minimiza, se le invalida al oponente. Hay una desinformación. En la del grito, dice el protagonista que si aquella madre no hubiera tenido el valor de continuar, la historia estaría perdida. Hay perspectivas de continuidad también, búsqueda de unidad, cantos de esperanza. Y lo que me ha llamado la atención es un conjunto de preguntas, sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuál es la solución? Y muchas que nos llevan a cuestionar qué es lo que está pasando, pero para las que el autor no tiene respuesta ninguna. A manera de conclusión, les planteo que la constitución de estos textos y su difusión, en este caso a través de las redes sociales, es una práctica política que explica el funcionamiento textual de una semiósfera, evidencia la complejidad del problema, pero también a los investigadores nos brinda la oportunidad de diseccionarlo en el terreno de la transdisciplinariedad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dalia. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Podría dejar de compartir la pantalla en la parte inferior? Claro que sí. Gracias. Sí, estoy tratando de cerrarla. Gracias, Mónica. Muchas gracias por su presentación. El profesor Fermín, ¿quisiera hacer alguna observación, alguna pregunta? Tiene el audio apagado. Gracias. Sí, una observación me parece algo fenomenal, asombroso, este incurrir en este tipo de producciones, porque, bueno, en concordancia y también en alejamiento con lo que yo estoy estudiando, pues vemos cómo las músicas, en este caso podríamos considerarlas todavía músicas periféricas, ¿no? Sí. Cómo están desde la periferia intentando ingresar por medio de ciertos tipos de mecanismos a este núcleo para modificarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas es la voz, y no es una sola voz, ¿no? Son varias voces, son distintas expresiones vehiculizadas a través de la música que intentan cambiar
el trasfondo, ¿no? que se presenta. Son una protesta, pero también no queda simplemente en la protesta, son un medio. Esa es una de las particularidades de la música, ¿no? Que sigue, continúa, incluso después de ser reproducida, se sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y bueno, felicidades, me gustó mucho su ponencia, Dalia. Gracias, Fermín. Yo también quisiera retomar algunas cuestiones que me han llamado la atención del trabajo tuyo y en primer lugar, como tú decías, resaltar las coincidencias de esta difusión de la sonoridad, de la existencia de la música, no solo su existencia, su presencia en momentos que la complejidad, la búsqueda de alternativas en el plano de la transdisciplinariedad se nos impone a los investigadores. Tenemos que ver cómo afrontarlas e incluso innovando, porque en el caso de tu trabajo me parece una innovación el que trates el tema de la bio, bohemio, bio, bio, ¿cómo? Biohemiosfera, Bohemiosfera. Biohemiosfera. Eso, bohemio. Me parece, sí, de bohemio, ¿no? Porque entonces nuestra semiosfera sería la bohemia. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿De acuerdo, Fermín? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, Sí. pues es ese esfuerzo también por generar puentes, ¿no? Lazos que vienen desde el pasado, ¿no? Y que muchas veces son invisibilizados y no nos damos cuenta cómo se están transformando, ¿no? Y cómo generaciones nuevas lo siguen reproduciendo. Hay otra cuestión, digo, por cuestión de tiempo no la abordé, pero tiene que ver con la decolonialidad también, ¿no? Esto que propone Patricio Guerrero, ¿no? Que en cierto momento tiene que ver con este tránsito eh, de la periferia al núcleo, ¿no? Y que se relaciona con esta apropiación simbólica que se llevó a cabo por los estados nacionales y que con el tiempo, bueno, pues se va volviendo otra vez hacia lo popular, ¿no? Va perdiendo esa carga estatalista, esa carga de representatividad patriótica y va regresando más hacia las clases populares. Y que por otro lado le brinda también elementos relacionados con el fenómeno identitario. También llama la atención el tipo de música, la ranchera, ¿sí? La ranchera, la de José Alfredo Jiménez, en su relación con el pasillo, o en tu trabajo de manera más amplia, también en su relación con el tango. ¿Cuáles son los escenarios que se están dibujando y a qué convocan en estas prácticas? ¿Sí? Que sin ser eminentemente políticas, como en el caso de las que yo estudié, tienen un carácter de convocatoria, de reconocimiento y también de heterodefinición. Sí, porque conservan un trasfondo social a fin de cuentas. Todas ellas tienen un trasfondo social y bueno, es hacia lo que hay que dirigir también la mirada, ¿no? Exactamente, sí. Pues les agradezco muchísimo su participación, Mónica, su apoyo y su paciencia. Fue un gusto compartir con ustedes. Ahora ya me siento más tranquila después de haber vencido a la tecnología, pero qué gusto estar en este congreso. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores. Felicitaciones también a ti, Fermín. Muchas gracias y bueno, también agradecer a Mónica, a los organizadores, a Mónica por este acompañamiento y a todos los organizadores por la invitación. Y bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Por supuesto, muchísimas gracias por su participación y quiero aprovechar para invitarlos el próximo sábado, donde abordarán temas importantes también alrededor de la semiótica, como la biosemiótica, la semiótica en relación con la memoria, los movimientos sociales, la violencia y el poder, y también la semiótica en los discursos académicos. Entonces, los esperamos próximamente y muchísimas gracias por asistir hoy y por participar. Hasta Con todo luego. gusto. Un gusto. Un excelente día. Hasta luego.
Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Cari, dile que ya todos tienen el permiso y que ya todos pueden compartir, porfa.